Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde las exclusivas vuelan más rápido que un rumor en un set de rodaje. Hoy prepárense para un bombazo, un notición que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta, porque hoy tenemos bomba de Met y cancita secreta en restaurante exclusivo. ¿Hay reconciliación? Sí, lo han leído bien, mis amores. Después de años de silencio, de indirectas en redes sociales, de suspicacias y de cientos de teorías de fans, parece que el destino, o mejor dicho, Cupido, ha vuelto a juntar a Demet Özdemir y Can Yaman. Pero antes de que empiecen a sonar las campanas de boda, déjenme decirles que la información que tenemos es jugosa, sí, pero aún hay mucho por descubrir. Así que agárrense fuerte a sus asientos, porque el viaje por este nuevo capítulo de la historia de Demet y Can está a punto de comenzar. Y por supuesto, si les gustan este tipo de chismes, si disfrutan de las exclusivas y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejarnos un like para apoyar nuestro trabajo. Que empiece el salseo. Como saben, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno mundial, y la gente, claro está, quería que esa magia se extendiera también a la vida real. Y por un tiempo así fue. Las fotos de ellos juntos, las miradas cómplices en las entrevistas, los mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans estaban eufóricos, crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación. El Candem se convirtió en un movimiento imparable. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, la llama se apagó. Las fotos juntos desaparecieron, las entrevistas se volvieron frías y distantes, y los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado grande, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, y no faltaban los que insinuaban que terceras personas habían intervenido en la relación. La verdad es que ni Demet ni Can llegaron a confirmar o desmentir la ruptura de forma oficial, lo que aún alimentó más las especulaciones. Después de la tormenta, llegó la calma, o al menos eso parecía. Demet y Can siguieron con sus carreras por separado. Demet continuó cosechando éxitos en series y películas, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Can, por su parte, probó suerte en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y España, y consolidando su imagen como un galán de talla mundial. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, aunque sus relaciones no duraron mucho. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace apenas unos días recibimos una información confidencial que nos dejó completamente boquiabiertos. Una fuente cercana a Demet nos confirmó que la actriz había sido vista cenando con Can en un restaurante exclusivo de Estambul. No se trataba de un encuentro casual, ni de una reunión de trabajo. Según nuestra fuente, la cita tenía un carácter íntimo y privado. Imagínense la escena. Un restaurante lujoso con una atmósfera romántica, luz tenue, música suave y en una mesa apartada, Demet y Can, solos disfrutando de una cena juntos. ¿De qué hablaron? ¿Hubo miradas cómplices? ¿Se tomaron de las manos? Lamentablemente nuestra fuente no pudo darnos muchos detalles al respecto, pero sí nos aseguró que la química entre ellos seguía siendo evidente. Por supuesto, en cuanto tuvimos esta información, nos pusimos en contacto con los representantes de Demet y Can para obtener una confirmación oficial. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. El silencio es ensordecedor, ¿verdad? Pero como dice el dicho, el que calla, otorga. Y en este caso, el silencio de Demet y Can solo alimenta aún más las esperanzas de una reconciliación. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar, es importante ser cautelosos. Una cena no significa necesariamente que hayan retomado su relación. Podría tratarse simplemente de una cena de amigos, de una conversación pendiente, o incluso de una reunión para discutir algún proyecto profesional. Pero seamos sinceros, ¿qué posibilidades hay de que dos exnovios, con una historia tan intensa como la de Demet y Can, se reúnan a cenar en un restaurante exclusivo sin que haya algo más de por medio? Yo personalmente creo que las posibilidades son mínimas.
Y aquí es donde entra en juego el factor fan. Como saben, los fans de Kangdom nunca han perdido la esperanza de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. A pesar de los años de silencio y de las relaciones fallidas, siguen creyendo en el amor verdadero y en el poder del destino. Y ahora, con esta noticia de la cita secreta, la esperanza se ha reavivado con fuerza. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas y de montajes fotográficos que celebran el posible reencuentro de Demet y Can. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay reconciliación a la vista? ¿O se trata simplemente de una amistad que ha perdurado en el tiempo? Los leo en los comentarios. Me encanta saber sus opiniones y teorías. Y mientras tanto, nosotros seguiremos investigando para traerles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Lo que sí es cierto es que esta cita secreta ha revivido la magia de Erkencikus y ha demostrado que la química entre Demet y Can sigue intacta. Y aunque aún no sepamos si se trata de una reconciliación amorosa o de una simple amistad, lo importante es que ambos están en un buen momento de sus vidas y que están abiertos a nuevas oportunidades. Y quién sabe, tal vez el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. En resumen, hoy les hemos traído una bomba. Demet y Can han sido vistos en una cita secreta en un restaurante exclusivo de Estambul. Aún no sabemos si hay reconciliación a la vista, pero la noticia ha reavivado las esperanzas de los fans y ha demostrado que la química entre ellos sigue intacta. Les hemos contado detalles sobre su historia, los rumores de su ruptura y el impacto que tuvo su relación en los fans. Les hemos pedido su opinión y les hemos prometido que seguiremos investigando para traerles todas las novedades sobre este culebrón turco. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo he disfrutado compartiéndola con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan de todo este salseo. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O prefieren que sigan sus caminos por separado? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima. Pero agárrense que la cosa no termina aquí. Porque como buenas sabuesas del chisme, no nos quedamos con los brazos cruzados y hemos estado investigando a fondo esta cita secreta. Y oh sorpresa, hemos conseguido ampliar la información y tenemos detalles exclusivos que van a hacer que la historia de Demet y Can sea aún más jugosa. Para empezar, hemos logrado identificar el restaurante en cuestión. Se trata de Sunset Grill y Bar, un lugar emblemático de Estambul, conocido por sus vistas impresionantes del Bósforo y su ambiente sofisticado. Es un lugar ideal para una cena romántica, pero también es frecuentado por empresarios y celebridades, lo que hace que sea un lugar perfecto para pasar desapercibido, o al menos, eso creían ellos. Nuestra fuente, que como ya les dije es muy cercana a Demet, nos ha contado que la reserva estaba a nombre de un seudónimo. Sí, mis chismosos, como lo oyen. Parece que la pareja quería mantener su encuentro en el más absoluto secreto. Sin embargo, la belleza inconfundible de Demet y el porte elegante de Can hicieron que fuera imposible no reconocerlos, aunque intentaran ocultarse bajo gorras y gafas de sol. Pero lo más interesante de todo es el tiempo que pasaron juntos. Según nuestra fuente, la cena se prolongó durante más de 3 horas. 3 horas, mis amores, dan para mucho. Hablaron, rieron y se mostraron muy cómodos el uno con el otro. Incluso nuestra fuente nos dice que hubo contacto físico sutil, como roces de manos y miradas profundas. La temperatura subió en Estambul. Además, hemos descubierto que esta no es la primera vez que Demet y Can se han visto en secreto en los últimos meses. Al parecer, han estado manteniendo el contacto de forma discreta, lejos de los focos de la prensa y de la atención de los fans. Algunos dicen que han estado trabajando juntos en un proyecto secreto, mientras que otros creen que simplemente están intentando retomar una amistad que se vio interrumpida por las circunstancias. Pero seamos realistas, ¿qué proyecto profesional podría justificar una cena romántica en un restaurante exclusivo y una serie de encuentros secretos? Yo creo que la respuesta es obvia: el amor.
Y para que vean que no hablamos por hablar, hemos contactado a un experto en lenguaje corporal para analizar las fotos que han circulado de Demet y Can en los últimos años. Y lo que nos ha contado es sorprendente. Según este experto, las miradas de Demet y Can revelan una conexión profunda y una atracción innegable. Sus gestos, aunque sutiles, denotan cariño, complicidad y un deseo de cercanía. Pero eso no es todo. Hemos estado revisando las redes sociales de Demet y Can en busca de pistas que confirmen nuestra teoría de la reconciliación. Y bingo, hemos encontrado varias publicaciones que podrían ser interpretadas como indirectas o mensajes ocultos dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, hace unas semanas Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram con la leyenda: "A veces el destino te sorprende". ¿Será que el destino la sorprendió con una cena inesperada con Can? Por su parte, Can publicó una frase en su cuenta de Twitter que decía: "Nunca es tarde para empezar de nuevo". ¿Será que Can está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación con Demet? Las coincidencias son demasiadas para ser casualidad, ¿no creen? Pero como ya les dije, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Todavía no hay nada confirmado y todo podría ser simplemente una especulación. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Can están más ilusionados que nunca. De hecho, hemos estado siguiendo de cerca la actividad en las redes sociales y hemos visto que los fans han organizado campañas para pedirle a Demet y Can que confirmen su reconciliación. Han creado hashtags como #Can regresa, #Demet y Can juntos otra vez y #El amor vence todo, que se han vuelto tendencia mundial. Además, los fans han recopilado fotos y vídeos de Demet y Can juntos y los han publicado en las redes sociales para recordar los momentos felices que vivieron y para demostrar que su amor sigue vivo. Es increíble el poder que tienen los fans. Son capaces de movilizar masas y de influir en las decisiones de sus ídolos. ¿Será que la presión de los fans logrará que Demet y Can confirmen su reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Así que mis chismosos favoritos, no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que tendremos más exclusivas y más detalles sobre la posible reconciliación de Demet y Can. El salseo no ha hecho más que empezar. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión.